Hola, hola, bienvenidos a su canal Hablemos del Tema. Para los que no nos conocen, nosotros somos Miguel Jarquín, Y Lupita Cardiel. ambos psicólogos y pues como siempre muy emocionados del nuevo tema que traemos esta vez. Y pues toca el turno de que hablemos sobre el desarrollo socioemocional. Entonces, bueno, pues vamos por ello. Ya Vamos, prepárense su adelante. café, su copita, ya saben, yo aquí malita del estómago, pero tomando vino tinto. Y diciendo salud. Bueno, pues vamos a comenzar definiendo, a ver, ¿a qué nos referimos con desarrollo socioemocional o bien con lo socioemocional? Te digo yo primero, Tú lánzate. luego ya. Es una experta, entonces démosle la palabra rápidamente. Venga, venga, venga. A ver, lo primero es que nos estamos refiriendo, uno, a la identificación de las emociones, pero también a la gestión de las emociones. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de emociones que, ¿qué te parece como que ponemos las básicas? Y las básicas son alegría, tristeza, enojo, miedo y amor. Y amor, la más importante. Es por eso que pusimos una pausa dramática. No es que se nos haya olvidado. Entonces, repetimos. Alegría, tristeza. Miedo. Perdón, tú. Va, para alegría. No hacer bolas. Uno dice uno, otro dice otra. Odio que no. Va. Alegría, tristeza, miedo, enojo y amor. Hay muchas emociones más que van a ir saliendo a lo largo del tema, pero bueno, quisimos poner estas 5 como las básicas. Y entonces, la idea y la importancia de este tema es justo que aprendamos a lidiar con esas emociones, o que aprendamos a gestionar nuestras emociones, que aprendamos que es muy importante vivir cada emoción en función de el origen de la emoción y de la naturaleza de la emoción misma. Y la cualidad, el color de la emoción. Exacto. Hay emociones más claras, hay emociones más profundas. La intensidad. La intensidad. Es una, fíjate, la emoción es la que hace el arcoíris de la existencia. Oye, entonces, fíjate cómo si ponemos el arcoíris en esa tipo paleta de colores, bueno, pues allí vamos. Y esto nos lleva a algo bien importante, y es a recordarles que de alguna manera hemos aprendido a identificar emociones buenas y emociones malas. Cuando así como los colores del arco iris, no hay color malo. Son colores que gracias a todos ellos tenemos esta vida hermosa. Así las emociones. No hay emociones malas. Oye, si algo me sucede que me provoca enojo, y toda esa energía que está aquí dentro, que tiene que ver con ese enojo, pues tiene que salir de alguna manera, y entonces el que yo viva mi emoción de enojo, pues es algo sano para mi salud mental. Por lo tanto, no tiene por qué ser una emoción mala. No, platícanos tu experiencia con las emociones buenas y malas. Bueno, es que ahí tocas un tema delicadísimo porque
el problema fue que históricamente, por un lado, el tema de las emociones se pasó al tema de lo moral o lo religioso. Entonces, bueno, hay emociones malas, como podría ser el odio, y hay emociones buenas, como podría ser el amor. Sin embargo, no, como tú decías, no son ni buenas ni malas. La emoción es una respuesta a lo que nos llama del mundo de afuera. Si a mí me llama esta frescura que tengo aquí enfrente, yo puedo responder con el gozo de beberla, por ejemplo. En cambio, si a mí me llama un mosco que anda aquí picándome la pierna, que a mí no me picaría, ¿verdad? Pero a ti sí. Y aquí anda, pues, ay, mi emoción va a ser muy diferente. Emoción, respuesta de la persona al mundo, ya sea objetos, plantas, animales, personas o Dios. Entonces eso es muy importante que nos quede claro. Y no hay respuestas buenas o malas. Las respuestas solo son apropiadas para lo que queremos enfrentar. ¿Cómo te suena eso? Me suena muy bien porque esto nos lleva a la parte de la gestión de las emociones, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la gestión de las emociones? Pues a la respuesta que le vamos a dar a la emoción que estamos sintiendo. Claro. Y aquí viene algo bien interesante en lo que tú trabajas, que es la educación de lo socioemocional. Fíjate que hay una película que seguramente han visto todos ustedes, que se llama El Hobbit. ¿Te acuerdas que hay una elfa que se enamora de uno de los enanos? Y bueno, el enano se enamora de ella y ahí van avanzando en el enamoramiento, ¿no? Y cuando ya están en la batalla final, hay un momento en el que él sale a defender por una parte y ella sale a protegerlo, pero en el camino pues se les adelantan y una persona del grupo contrario mata al enano. Y entonces ella se acerca y lo abraza y llora. ¿Te acuerdas de esa escena? Y en ese momento ella está tan triste y todo, y ya como su compañero de armas le había dicho, no te enamores, no hagas eso, no está bien, que no sé qué. Y entonces ella voltea y le dice, es que si esto que estoy sintiendo, este dolor tan grande que tengo es el amor, no quiero. Y entonces es cuando viene esto, que el problema de la prohibición ante la emoción está en que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y a veces estamos, pero es que yo no quiero sentir esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enojamos con el hermano que nos hizo esto o algo, y lo amamos tanto y todo, pero le queremos romper la nariz, y en ese momento estamos tan enojados, tan enrabiados, pero al mismo tiempo nuestro amor nos está diciendo, pero es tu hermano. Y entonces nos desgarramos por dentro y ¿cómo manejamos eso? Ante ese miedo, ¿qué hizo la sociedad? Prohibamos las emociones, controlémosla. Y toda una época de control de emociones, y ahora tú nos traes una palabra nueva, gestionar la emoción. Cuéntanos un poco más de eso después de este ejemplo que vamos poniendo. Sí, la idea es, como seres humanos, pues tenemos el privilegio de tener emociones. Sí, es un privilegio. Salud, Lupita, por eso que acabas de decir. Es un privilegio. Entonces, gestionar las emociones significa que cuando la emoción aparece, la vivamos en el presente. Sí, solo sí. Vámonos. Esa emoción no nos va a meter en un problema mayor en el momento de vivirla. ¿Por qué? Porque si no va a resultar que, vamos a suponer que mi jefe me dijo algo que me ofendió, que me molestó, y entonces
yo en el afán de vivir el ahora de mis emociones, será asertiva. Descargo absolutamente todo ese enojo con mi jefe y mi jefe me va a correr de mi trabajo. Y es algún lujo que yo no me puedo dar. Entonces, cuando hablamos de gestionar emociones, justo significa el que puedo reconocer el enojo que tengo. En ese momento puedo mentalmente decir, sí estoy, ay, es que te guardas esto. Sí estoy muy enojada, pero aún así guardar silencio en el momento. Y hacerlo a un ladito. Poner un paréntesis, ¿no? Exacto, como exacto. No estamos hablando de decirles, tráguense la emoción, porque es su jefe y se la traga. No, no se la traguen. ¿Se acuerdan cuando eran niños y masticábamos chicle? Y entonces en el salón, cuando entraba la maestra y veía que traía chicle y te iba a decir que lo tiraras, ¿se acuerdan que nos lo pegábamos en el paladar? Yo no me acuerdo. Seguramente a mí no me tocó nunca te portaste mal, no, sí pero me seguro mal, ustedes sí lo hicieron. ¿A poco no lo hicieron? Se pegaron el chicle en el paladar para no tenerlo que tirar y luego después, ya cuando lo masticaron bien, lo tiraban a la basura. O lo que sí me encontré es que unos lo pegaban en el y luego lo agarraban y luego sí. No, eso no. Esa es la idea de la gestión de las emociones. O sea, saber cuándo vivirla en el momento ajá, y cuándo ponerla entre paréntesis. Exacto. Creo que son las dos cosas. Exacto. ¿Verdad? Sí, te lo pegas ahí en el paladar. Pones cara de niña. Ok, sales, vas con quien más confianza le tienes y velas. Y sale. Trabajarlo en el ahora no significa en el instante, necesariamente. No, hay ocasiones en las que sí, por ejemplo, yo estoy muy feliz por algo, bueno, sí significa, oye, explota en felicidad por eso que te pasó. Fíjate que acabo de recordar un evento muy, muy doloroso, ciertamente. Yo estudié en un colegio de religiosos maristas, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, la normal. Y bueno, cuando estaba yo en primaria, había un premio que se daba y se llamaba el premio de excelencia. Y era cuando tú no habías perdido ni un punto de nada en limpieza, en arreglo, y ahí sí nos revisaban la limpieza, no era de mentiritas. Zapatos boleados, uñas limpias, la camisa limpia, bien planchada, o sea, muchas cosas. Entonces era disciplina, limpieza, orden, cuadernos, tareas, académico, todo tenías que tener 100 puntos al final del año. No podías tener 99.99. No podías haber llegado tarde un solo día en todo el año. O sea, el que se ganaba ese premio era porque, pues, de verdad. Bueno, pues quiero decirte que yo estaba en quinto de primaria y nos llevaron a ver el ensayo de la ceremonia final y además no te avisaban hasta el momento en el que eso sucedía. Pues bueno, pues ya se hizo el ensayo y todo, y el chico que iba a ganar la excelencia se enteraba en ese momento. Y bueno, pues llegan, se acomodan todos los muchachos, se van subiendo al estrado y empiezan a nombrar, y de repente dicen, y el premio de excelencia, fulanito de tal. Imagínate el gozo del chamaco en ese momento. Y agarra y traía una cachucha. Creo que era una cachucha o el suéter, la verdad no me acuerdo exactamente, y lo avienta. Se lo quita. Y en ese momento el director, a quien le tengo un gran, no es cierto, no estaba yo en quinto de primaria, ahí ya teníamos otro director, yo estaba en tercero. Y entonces le quitan le quitan el. Y allá aprendí una de las frases de control más impresionante.
Es más hombre el que se controla que el que se deja llevar por sus impulsos. Entonces, fíjate qué bonito lo que tú nos estás aportando. Aprender a gestionar, a lo mejor, pues sí, muy emocionado, muy todo, pero ponerlo entre paréntesis y festejo cuando salga al patio. Claro. O sea, no solo en el enojo nos pasa esto, también nos pasa en la alegría, nos pasa en la ilusión, nos pasa en el despertar de lo grandioso. A veces hay momentos en los que no toca. Sí, y quisiera yo poner sobre la mesa un ejemplo que pareciera contrario, pero no necesariamente es contrario, es parte de la gestión de las emociones. Seguramente a muchos de ustedes les pasa que luego no sabemos enojar en el momento, ¿no? Y entonces, a mí me pasa mucho, que me dicen algo, que evidentemente ese algo es molesto, y que yo podría haberle respondido algo con mi enojo, a partir de mi enojo, pero es que no me sale qué responderle porque me bloqueo toda, ya no supe cómo enojarme, me vengo contigo, te platico, y entonces digo, le debí de haber dicho esto, le debí de haber dicho lo otro, le debí de haber dicho aquello. Entonces es otra manera en la que, como aprendimos a no enojarnos, Claro, no sabemos responder en no el sabemos momento. responder en el momento. Ciertísimo, ciertísimo. Entonces después andamos, ay, hubiera dicho esto, ay, hubiera hecho aquello. Pero eso es parte de la gestión de las emociones. Tanto es saber cuándo en ese momento pongo un paréntesis a la emoción y luego la vivo momentos después, sin que deje de ser el ahora, es decir, no un año después, como el saber gestionar cuando esa emoción es ahora y ahora la debo vivir. ¿Cuándo sí toca y cuándo no toca? Cuando no toca. O cuándo toca de una manera y cuándo toca de otra manera. Exacto. Sí, fíjate que con esto aportas algo muy interesante. Hablar del presente hay que distinguirlo porque hubo una época en México en los años 60, pero sobre todo los 70, en la que el presente era este instante y nada más. No había pasado, no había futuro. En los pensadores de la siguiente generación del existencialismo, la literatura italiana, hizo una distinción. Y a esta vivencia desarticulada del tiempo le llamaron presentismo. Como un animalito que pega un brinco y lo pellizcan y pega otro brinco y se acabó la vida, no tiene una historia. Los seres humanos sí tenemos historia. Y el presente significa este instante ligado a un pasado que lo enriquece y a un futuro en donde florece. Este enojo que yo tengo con esta persona no es nada más el enojo de este instante. Es el enojo que defiende mi persona en una historia que me dice, tú vales la pena. Pues la emoción juega un papel tan importante. Y por eso cada persona vive esa emoción de una manera distinta. Diferente. Claro. Y entonces aquí está el punto del tema. El punto es que tú aprendas a identificar tus emociones, como tú vives el amor, como tú vives la alegría, como tú vives el enojo, sea lo vivo al máximo o sabes que o no me sé enojar. Es decir, regresamos un poquito al tema pasado, ¿no? El conócete a ti mismo, ¿no? O sea, conoce cómo tú vives tus emociones. Y entonces al conocerlas, las identificas. Y al identificar cuál es la emoción que estoy viviendo, entonces la gestiono. Y yo añadiría descubrir con quién. Porque como que en la literatura en general tuvieron una visión muy individualista y parece que la emoción es mía solamente. Es que estoy enojado, es que estoy triste, es que me enojé. Sí, pero yo insisto mucho, ¿con quién?
¿con quién? Fíjate, una persona hizo un trabajo de terapia bien interesante y estábamos en supervisión y ella hablaba de una chica a la que está atendiendo y entonces le dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Y dice, ay, es que aparece como una barda, una muralla entre la persona y yo. Pero la terapeuta dice, pero en ese momento lo puse en mí. ¿Sí? Y yo dije, ay, yo pongo esa barda. Y entonces le digo, ¿y el rostro de quién está en esa barda? Ay, fulanita, fulanita. Y en ese momento descubres que el enojo que acabas de tener con tu pareja, con tu hijo, no es con él. Es un enojo viejísimo con tu mamá, o es un enojo viejísimo con un maestro que te regañó injustamente, pero que no lo tenías ahí presente. Y entonces, en la medida en la que la emoción se clarifica en el con quién, en esa medida puedes aprender a vivirla de manera mucho más significativa. Y al revés, ¿no? Como cuando el otro, por ejemplo, cuando el otro te agrede. Cuando el otro te agrede y tú identificas que esa agresión pueda venir tal vez de algo que tú le hiciste o pueda venir de algo que tú le reflejas, Ah, sí, claro. ¿no? Claro. Y entonces, o sea, yo puedo, a mí me pasaba con una jefa que tuve. Entonces me pasaba con esta jefa. Haz de cuenta que ella de pronto, de la nada, me lanzaba unas agresiones, de esas agresiones pasivas, y yo la observaba y decía, ¿como de dónde viene de pronto esa agresión? Y entonces intentaba inmediatamente ubicar, a ver, ¿qué pasa con ella con respecto de mí que le provoca lanzarme esa agresión? Y al hacer yo esto, inmediatamente ponía la agresión en ella, ¿no? Como, Esto es tuyo. sí, perdóname, por favor, perdóname por la expresión, pero esto, perdón, no es el mío. Perdón, pero así se tenía que decir. Eso es bronca. Y entonces, o sea, sí puedo decir, ay, qué enfado, qué necesidad de estar recibiendo este tipo de agresiones, pero al mismo tiempo decía, pero eso no me corresponde a mí, ¿no? O sea, Eso no me pertenece. ni me va a tocar, ni absolutamente nada. Entonces, eh, es este ejemplo de al revés, ¿no? O sea, una es, ok, ¿qué parte yo estoy poniendo? Y la otra es, ¿qué parte es tuya? Y entonces en este manejo de emociones es bien importante distinguir, a ver, ¿qué parte hice yo? Porque fíjate, a mí me llama mucho, mucho la atención y es un poquito exasperante cuando una persona en nombre del amor, el nombre de que te quieren mucho y demás, tú estás platicando algo que tú hiciste mal, algo que dices, es que yo la regué. Pero esa persona tiene como un afán de no, 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 tú jamás la riegas, tú eres perfecta, tú. Y entonces, sí es el nombre del amor, pero es como, o sea, no, espérame, yo sé identificar cuando yo me equivoqué. Y es parte como de la gestión de las emociones. Sabes que sí, el otro me agredió, pero es que sabes que yo me equivoqué. Y entonces yo puedo ir con el otro y manejar esta parte de las emociones y poder decir, ¿sabes qué? Disculpa. Y cuando, pues no es mío, o sea, es tuyo. Y cuando, y que este es un punto bien, pero bien importante en la gestión de las emociones, que tiene que ver con cuando nosotros estamos alucinando. Porque entonces resulta que suceden cosas en la vida y yo me pongo a alucinar
que seguramente lo hizo por esto, o seguramente lo hizo por lo otro, sí. o seguramente lo hizo por aquello, y entonces yo empiezo a crear una rabia impresionante en mí, de pura fantasía, de pura Rosa de Guadalupe. Ya te hacía falta uno, un chistecín. Entonces cuando es así como puro drama, pero no. Sí, pero que está todo en la cabeza, o sea, el daño que se hace. Exacto, Claro. exacto. Sí, entonces, bueno, el punto del tema es, uno, saber identificar la emoción, saber si es enojo, si es tristeza, porque luego resulta que es tristeza y ya no enojándome con alguien más cuando eso no me va a llevar a nada porque la tristeza no se me va a quitar. Ujú. Y si es tristeza, entonces, pues me vivo en la tristeza. Me vivo, lo reconozco, lo hablo, porque si no, y no quiero que se interprete como que gestionar las emociones signifique cáete en la tristeza, desmorónate, deprímete. No, vive esa tristeza, háblala con alguien, expresa qué es lo que te tiene triste, para que entonces esa emoción Y se lo que viva. la tristeza te pide. Exactamente. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Para que luego no se convierta en amargura. Fíjate que ahorita tocaste algo muy importante. En realidad la emoción, si se vive, se agota. O sea, la tarea, si pudiéramos decir, de la emoción es que se viva agotándose a sí misma. Y una vez que se acabó y lo que sigue. Cuando se quedan en el drama, es justo porque no están viviendo la emoción. Exacto. Y entonces ahí estamos pegados a un pasado Exacto. y que hay ocasiones en que pudiera yo recordarla y, y pudiera ser que la recuerde a lo mejor con nostalgia o a lo mejor sea una alegría y la recuerde y nos volvamos a reír. Y que en este caso, bueno, puedes decir, bueno, esto es como los viajes, ¿no? Los viajes los vives al prepararlos, al viajar y al Y al recordar. recordar. Y entonces, igual podríamos decir como con las cuestiones alegres, ¿no? El día de hoy sucedió que bueno, yo estuve bajando una serie de videos que tenían una cámara y salió un video del nieto y nos hizo recordar un viaje que tuvimos en familia en plena pandemia en el que estábamos, y entonces provocó como mucha Alegría. alegría, o sea, volvió a traer a la hora mucha risa de que ahí estábamos todos queriendo responder el cuestionario de tercero de De primaria, primaria. viendo a ver si lo pasábamos todos, con clases uno, interrumpiéndose la clase del otro, ayudándole a aquel que estaba también en clases del ITESO y demás. Entonces, o sea, ¿cómo tienes esta magia, no? Sí, volverlo a traer, pero de una manera diferente. Claro. O sea, yo puedo volver a traer alguna cuestión, fíjate que hace poco, sí, no sé cómo estábamos hablando del tema de la depresión, fue un paréntesis ahí con mi grupo. Y yo les comentaba pues que había que ser bien responsables cuando sabemos que somos tendientes a la depresión. Y les contaba un ejemplo que no voy a contar ahorita, pero que de pronto yo no medí la intensidad de mi ejemplo. Y entonces todo el grupo se quedó callado y entonces hubo lagrimitas y en ese momento yo dije, oh cielos, creo que me excedí en mi ejemplo, que es un ejemplo real y que yo lo conté en función
de una cuestión de conocimiento, ¿no? Académica, pero que no dejó de tocarme mis fibras y las fibras de los demás. Y entonces yo como entendí, ¿no? O sea, hay situaciones que luego o son muy fuertes o no cierras en el momento y entonces se vuelven a abrir y ahí vas otra vez, ¿no? Y entonces dices, oye, basta con las que tenemos a diario, para que como pienses para otra. que todavía andes cargando con todo ese, El así, morral el ahí. morral de lo pasado. Bueno, entonces, para ir cerrando el tema, Sí. es importante identificar cómo cada uno de nosotros vive las emociones. Es cierto que ahí están, es cierto que podríamos hasta definirlas, pero a final de cuentas, cada quien vive las emociones a su estilo en función de su vida. Uno. Dos, es importante saber cómo manejarlas, ¿no? Saber Esta cuando gestión de la esta que parte hablamos. de la gestión, cuando sí, cuando no. Es importante distinguir, entender y sentir que las emociones, esta parte que decíamos, socioemocional, y decíamos, pues es un pleonasmo, ¿no? O sea, lo emocional es socio, Sí, no puede haber emoción que no sea con otro. que no sea con otro, exacto. Entonces, entenderlo muy bien, que las emociones son con otros, no son en esta parte individualista, ¿no? O sea, mi emoción conmigo, a ver, espérate, siempre hay un otro, ¿no? Somos seres sociales. Y en función de eso, entonces, identificar mi emoción, cómo vivo yo esa emoción, pero ahora, cómo vivo yo esa emoción con ese otro específico. Para entonces poder saber cómo poder yo manejar esa emoción a partir de quién es ese otro. A ver, ese otro te escucha, si no, ni para qué te pones allí a hablar con el otro ni te escucha. Manéjalo de una manera distinta. Si a ese otro yo sí puedo sentarme y decir, a ver, esto que me dijiste me lastimó. Entonces sí puedo yo hacer una gestión de mi emoción directamente con el otro. Pero a lo mejor el otro me va a soltar un bofetón en cuanto yo le diga, a ver, esa emoción y pela. Entonces, ¿cómo voy a gestionarla conmigo? ¿Cómo voy a gestionarla con el otro? Y si no puedo con ese otro, entonces voy a buscar a alguien con quien sí yo la pueda gestionar. Para entonces llegar a esta parte que tú dijiste, si la emoción la vivo, la agoto. Exacto. Y bueno, para finalizar, me gustaría que nos regalaras esta parte de que la emoción más importante, yo sé que es todo un tema y que seguramente dedicaremos un video a este tema, pero ¿cómo es que la emoción más importante de todas las emociones es el amor? Para cerrar. Bueno, me parece muy interesante que me pidas eso. Significa no te tardes 20 minutos en ello. O sea, me pide que hable y luego me pide que me calle. A ver, ¿cómo le hago? Gestión de emociones. Paradoja de la comunicación. Fíjate, quiero dar un ejemplo. En un tiempo hemos creído que el Sol es el centro de un sistema planetario, que llamamos sistema solar, y que en torno a ese Sol giran una serie de satélites que les hemos dado ese nombre. La imagen que se va a tomar justamente de Dante Alighieri es que el amor es como el sol que ordena el cielo y las estrellas. Pues el amor lo que hace es ordenar tu propia existencia. En la medida en la que mi amor acomoda el amor a mi familia, el amor a mi pareja, el amor a mis hermanos, el amor a mis hijos, si eso está
adecuadamente ordenado, digamos que mi sistema existencial está en armonía. ¿Cuándo fracasamos en el amor justamente? Cuando rompemos con ese orden al que hemos apostado. Y aquí, bueno, unos fallamos más, otros fallan menos, pero la mayoría de los fracasos en el amor son fracasos justamente en eso que hemos elegido. Y que al ponerlo en un lugar, en la práctica, vivimos otra cosa y no lo ponemos en el lugar que dijimos. Entonces, pues pagamos el precio de esa ruptura y hay que reajustarse, hay que reordenarse para poder hacer que ese amor vuelva a ordenar esa existencia. Te propongo algo, como está tan interesante y creo que es fundamental, tú sabes que una de las cosas de las que yo me preocupo mucho en nuestros videos es aportar algo claro, concreto, conciso y entonces, ¿qué hago? O sea, sí, ya lo entendí, pero ¿qué hago? ¿Qué te parece que dejamos aquí este video como parte 1? Y entonces abrimos un video parte 2 con el mismo tema del desarrollo socioemocional, pero en función del amor. Me parece muy ¿Te parece? bien. Okay. Claro. Bueno, pues aquí lo dejamos. Este video haremos una parte 2 y bueno, pues les agradecemos como siempre su tiempo, sus comentarios que nos hacen tanto en redes sociales, vía WhatsApp, aquí mismo en el canal de YouTube. Se los agradecemos de verdad. Muchísimo, nos sirve mucho. Compartan el video con quien ustedes creen que les puede ayudar. Pues muchas gracias por el espacio. Lupita, qué bonito estar contigo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente partecita 2. Hasta luego.